Primero de Samuel 29. Reunieron los filisteos a todas sus tropas en Afec, e Israel acampaba cerca de la fuente de Jezreel. Mientras avanzaban los príncipes de los filisteos a la cabeza de sus centenas y sus millares, David y los suyos marchaban a retaguardia con Aquis. Y los jefes de los filisteos preguntaron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquis les dijo: ¿No veis que es David, siervo de Saúl, rey de Israel, que está conmigo hace días y años sin que haya hallado yo la menor cosa que reprocharle desde que se pasó a nosotros hasta ahora? Pero los jefes de los filisteos se enfurecieron contra Aquis y le dijeron: Despide a ese hombre y que se vuelva al lugar que le has designado, que no venga a la batalla, no se revuelva contra nosotros durante el combate. ¿Cómo podría él volver a la gracia de su amo mejor que ofreciéndole cabezas de nuestros hombres? ¿No es ese David del que cantaban danzando: Saúl mató a sus 1000, pero David sus 10.000? Aquis llamó a David y le dijo: Como vive Yahvé, que tú eres hombre leal y que yo veo con buenos ojos toda tu conducta en esta expedición, sin haber visto en ti nada malo desde que llegaste a mí hasta hoy. Pero a los príncipes no les agradas. Vuélvete, pues, y torna en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David respondió: ¿Pero qué te he hecho yo y qué has hallado tú en tu siervo desde que estoy yo junto a ti hasta hoy, para que no marche yo a combatir a los enemigos de mi señor el rey? Aquis respondió a David: Yo sé bien que tú has sido bueno conmigo, como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos dicen que no suba con nosotros a la batalla. Así que levántate de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Iréis al lugar que os he señalado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levantaos bien de mañana y partid en cuanto sea de día. David y sus gentes se levantaron bien temprano y partieron de vuelta a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Primero de Samuel 30. Cuando al tercer día llegó David con sus hombres a Siceleg, los amalecitas habían irrumpido contra el Negev y contra Siceleg, y la habían tomado e incendiado. Habían apresado a las mujeres y a todos los que allí estaban, pequeños y grandes, pero sin matar a nadie, y llevándoselos se habían puesto en camino. Cuando llegaron David y sus gentes a la ciudad y vieron que había sido quemada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos, alzaron la voz y lloraron hasta más no poder. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel, mujer de Nabal. David se vio muy angustiado, pues la gente hablaba de lapidarle, ya que todos estaban muy amargados, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David se confortó en Yahvé su Dios. Dijo pues al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Trae el efod. Aplicó a Abiatar el efod, y David consultó a Yahvé, diciendo: ¿He de perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? Yahvé respondió: Persíguela, porque de cierto la alcanzarás y recobrarás. Púsose David en marcha con los 600 hombres que le seguían. Cuando llegaron al torrente de Besor, 200 quedaron sin pasar más allá, rezagados por la fatiga. David continuó la persecución con 400 hombres. Encontraron en el campo a un egipcio que llevaron a David. Diéronle pan que comiera y agua que bebiera, y un trozo de torta de higos secos y un racimo de pasas. Una vez que con el alimento se recobró, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer ni beber, le preguntó David: ¿De quién y de dónde eres tú? Él respondió: Soy un esclavo egipcio al servicio de una malecita, y hace 3 días me abandonó mi amo porque enfermé. Habíamos hecho una incursión en el Negev de Keret, y en el de Judá, y en el Negev de Caleb, y hemos incendiado Siceleg. David le preguntó: ¿Quieres guiarme hacia donde está la banda? Él le respondió: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, y te guiaré a donde está la banda. Guiólos y vieron que estaban los amalecitas esparcidos por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando, pues era muy grande el botín que habían cogido en la tierra de los filisteos y en la de Judá. David los batió desde la aurora hasta la tarde, y no escapó ninguno de ellos fuera de 400 mozos que huyeron montados en camellos. David recobró cuanto los amalecitas se llevaron y rescató a sus dos mujeres. No faltó nadie, ni chico ni grande, ni niño ni niña, ni nada del botín y de cuanto se habían llevado. David lo recobró todo, y tomando el granado mayor y menor, se pusieron en marcha delante de él, diciendo: Este es el botín de David.
Llegó David a los 200 hombres que, fatigados, no habían podido seguirle y se quedaron junto al torrente de Besor. Salieron estos al encuentro de David y de los que venían con él, y David se acercó a ellos y los saludó amistosamente. Pero lo peor de cuanto de malo había en la tropa de David se puso a decir: pues que no han venido con nosotros, no les daremos parte del botín que hemos cogido. Que tome cada uno su mujer y sus hijos y se los lleve y se vaya. Pero David dijo: no hagáis eso, después de lo que nos ha dado Yahvé, porque él nos ha guardado y ha puesto en nuestras manos la banda que vino contra nosotros. Eso ni oírse siquiera. La parte debe ser la misma para el que combate y para el que custodia el bagaje. Todos partirán por igual. Y así se hizo aquel día y en lo sucesivo, quedando esto como ley y norma que todavía se observa. De vuelta a Sicelec, David mandó parte del botín a los ancianos de Judá, diciendo: ahí va para vosotros un presente del botín de los enemigos de Yahvé. Mandó a los de Betul, a los de Ramat del Negev, a los de Jatir, a los de Arara, a los de Sifamot, a los de Estamoa, a los de Carmel, a los de las ciudades de los Jeramelitas, a los de las ciudades de los Genitas, a los de Jorma, a los de Borasán, a los de Atac, a los de Hebrón y a los de todos los lugares por donde David y sus gentes habían estado. Primero de Samuel 31. Libraron batalla los filisteos, y los hijos de Israel se pusieron en fuga ante los filisteos y cayeron muchos en los montes de Gelboe. Los filisteos se pusieron a perseguir a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Belquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó principalmente sobre Saúl. Habiéndole descubierto los arqueros, se llenó de temor y dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, no me hieran estos incircuncisos y me afrenten. El escudero no obedeció por el gran temor que tenía, y tomando Saúl su propia espada, se echó sobre la punta de ella. El escudero, viéndole muerto, se arrojó igualmente sobre la suya y murió con él. Así murieron aquel día juntos Saúl y sus 3 hijos y su escudero. Los de Israel, que estaban en las ciudades del lado acá del Jordán, y viendo huir a los hijos de Israel y sabiendo que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades para emprender también la fuga, y viniendo los filisteos, las ocuparon. Al día siguiente vinieron los filisteos para despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos que yacían sobre los montes de Gelboe. Cortaron la cabeza de Saúl y se apoderaron de sus armas e hicieron publicar esta buena noticia por toda la tierra de los filisteos, en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Las armas de Saúl las depositaron en el templo de Astarte y su cuerpo lo colgaron de las murallas de Betsán. Los habitantes de Jabes Galad, habiendo sabido lo que los filisteos habían hecho con Saúl, reunieron a los más valientes y después de marchar durante toda la noche llegaron hasta Betsán y cogiendo de sus murallas el cadáver de Saúl y los de sus hijos, se volvieron con ellos a Jabes, donde los quemaron. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el terebinto de Jabes y ayunaron 7 días. Segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel 1. Después de la muerte de Saúl, cuando hacía 2 días que David, victorioso de los amalecitas, estaba en Sicelec, llegó el tercer día al campamento un hombre que venía del campo de Saúl, desgarrados los vestidos y cubierta la cabeza de polvo. Cuando estuvo cerca de David, se echó a tierra prosternándose y David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo huido del campamento de Israel. David preguntó: ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo huyó de la batalla y gran número de hombres han caído. Saúl mismo y Jonatán su hijo han sido muertos. David dijo al joven que le daba estas noticias: ¿y cómo sabes tú que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba las noticias respondió: yo me hallaba por casualidad en el monte Gelboe y vi a Saúl apoyado sobre su lanza mientras se acercaban a él carros y caballeros que estaban ya para alcanzarle, y volviéndose me vio y me llamó. Yo respondí: aquí me tienes. Me dijo: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy una malecita. Y él me dijo: acércate a mí y mátame, porque me siento presa de un espasmo mientras todavía tengo en mí toda la vida. Yo me acerqué a él y le maté, pues sabía muy bien que no sobreviviría a su derrota. Y tomando la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, se los he traído aquí a mi señor. David, tomando sus vestiduras,
las rasgó y también todos los hombres que con él estaban. Hicieron duelo, llorando y ayunando hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán y por el pueblo de Yahvé, que habían caído a la espada. David dijo al joven que le había traído las noticias: ¿De dónde eres tú? Él respondió: Soy hijo de un extranjero, de una malecita. Y David le dijo: ¿Y cómo te atreviste a tender tu mano para dar muerte al ungido de Yahvé? Y llamando a uno de los suyos, le dijo: Échate sobre él y mátale. El hombre hirió a la malecita, que murió. David dijo: Caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tu misma boca ha atestiguado contra ti al decir: Yo he dado muerte al ungido de Yahvé.